Bienvenidos a esta cuarta unidad en torno a la reforma constitucional y la democracia constructiva. En esta parte vamos a ir conversando en torno a las consideraciones que tienen que darse a razón de la Constitución de 1993. Hay que recordar, y siempre es bueno ir hacia atrás y avisorar el pasado, que la Constitución del 93 se da justamente como un mecanismo para alivianar en cierta forma el golpe de Estado que se da el 5 de abril del año de 1992. Si bien es cierto, la irrupción democrática que se dio en aquel momento fue duramente cuestionada, también lo fue así la constitución que se dio justamente por el régimen de aquel momento. Sobre ello, se han dado diferentes propuestas de reforma constitucional. La Constitución del 93 fue llevada justamente a un proceso de inconstitucionalidad, donde el propio Tribunal Constitucional, si bien es cierto, compartió en su momento aquellos argumentos expuestos en la demanda de inconstitucionalidad, pero resuelve justamente en pro de la continuidad del propio texto constitucional, entendiendo que éste se había legitimado en el tiempo y más aún que había sido convalidado por las diferentes fuerzas políticas. Pero ello no es óbice para poder determinar algunas reformas constitucionales que han sido necesarias darse en el texto original de la Constitución del 93. Hay que recordar que en el gobierno de Paniagua se hace la reforma justamente sobre el capítulo de descentralización, modificando la centralización que se había dado con el texto original a un proceso propiamente de descentralización, rescatando el espíritu de la Constitución del 79. Una de las propuestas más importantes de reforma constitucional fue aquella que se dio a través de la Comisión de Reforma Constitucional que se da con el gobierno también de Paniagua. Y en esta comisión se establece algunas modificaciones muy importantes, ¿no? Pero el primer planteamiento que se tenía era justamente cómo proceder a realizar la reforma constitucional. Se propusieron tres caminos. El primero proponía el retorno a la Constitución del 79, la nulidad de la Constitución del 93, manteniendo vigentes las nuevas instituciones que habían sido creadas en aquel momento. Podemos encontrar, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, eh, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, la primera idea justamente fue ello. La segunda manifestaba justamente la reforma total de la Constitución y entrar a un proceso de construcción de un nuevo texto constitucional a través justamente de una asamblea constituyente, para lo cual tendríamos que regresar a retomar la Constitución del 79, la cual serviría de base. Y la última propuesta que se hizo era justamente de elaborar un nuevo texto en base justamente a algunas propuestas actuales en torno a las fuerzas políticas contemporáneas de aquel tiempo y sobre todo llevarlo a una consulta popular para poder hacer justamente esa validación o legitimidad que debe tener todo cuerpo constitucional. Indistintamente de las propuestas que se dieron en el año 2001 con el Paniagua, pues el tiempo ha venido generando que se hagan reformas parciales de la Constitución. Tanto es así, tanto es así que en el año 2001 el Congreso, a través de la ley 27.600, optó justamente por una reforma en la cual en un primer momento se apostó tratar de modificar la Constitución en su forma total o íntegra, pero lo cual no tuvo acogida justamente por las fuerzas políticas de aquel tiempo y se dejó sin efecto tal iniciativa. Pero lo que sí es importante tomar en consideración es qué capítulos de la Constitución tienen que ser modificados, cuáles justamente debe ser la redacción actual de la Constitución, cómo debe darse esta reforma constitucional, si es necesario una asamblea constituyente, si es necesario la consulta popular o dejar solo al Parlamento como representante de la ciudadanía el hecho de aprobar las reformas constitucionales a través justamente de las dos legislaturas consecutivas. Para algunos lo más sano es justamente llevarlo a una
asamblea constituyente. Dicho sea de paso, no existe ese modelo en la Constitución del 93. Tendríamos que hacer modificaciones legislativas para tal caso. Y por otra parte, también tomar en consideración el hecho de que dejar esta tarea solo en el Congreso, pues limitaría la participación de muchos sectores sociales que quizás no alcancen justamente la representación en el Parlamento, más ahora entramos a un Parlamento bicameral. Y la tercera opción, que es una opción que conlleva justamente la aprobación en el Parlamento más la consulta popular, pues en algunos casos hemos visto pues que no se ha logrado buenos resultados en la medida de que la opinión de la ciudadanía no necesariamente es de las más informadas y con ello los resultados de estas consultas hechas a la población pues no han tenido la debida atención que ésta ha merecido. El debate en torno a la reforma constitucional parte justamente desde una vía o forma de cómo realizar la reforma constitucional, tomando en cuenta las tres alternativas, y por otro lado, justamente identificando cuáles deben ser aquellos capítulos de la Constitución o aquellos títulos de la Constitución que merezcan ser justamente debatidos, que merezcan ser reescritos, que merezcan ser modificados, ajustando el contenido de la Constitución a la jurisprudencia supranacional. Vamos a encontrar en esta experiencia de estos 30 años de la Constitución del 93 que se van a dar justamente diferentes situaciones en las cuales se da un debate político, ¿no?, en torno a la procedencia de la reforma constitucional. El caso de las comunidades nativas, la imprescriptibilidad, la inalienabilidad de sus previos, el manejo de los recursos naturales, el cambio del modelo económico asignado a la Constitución, la redacción quizás de nuevos derechos fundamentales y el hecho de la centralización del poder, pues son algunos de los temas que siempre han venido siendo acuñados en una reforma constitucional. No podemos olvidar que también vamos a encontrar cláusulas pétreas que deben permanecer en el texto constitucional, deviene justamente de nuestra tradición constitucional, y ello pues también tienen que ser no solamente consideradas, sino también advertir que otras cláusulas pétreas, indistintamente de la separación de poderes, de la participación ciudadana, de la democracia, podamos ir incorporando a nuestro texto constitucional para llevar una constitución a un nuevo tiempo y a una nueva contemporaneidad como es la que hoy día se nos asemeja, donde obviamente los cambios de hace 30 años a hoy pues no solamente son necesarios, sino que también justifica la necesidad de revisar la redacción de la Constitución. En este capítulo, en esta unidad, estimados alumnos, vamos a debatir sobre ello. Debatiremos también sobre la última reforma constitucional muy importante, como es el regreso a la bicameralidad y cómo esto puede afectar no solamente en el proceso legislativo, sino también en el control político y en el equilibrio de poder que tiene que existir entre Parlamento y Ejecutivo. Nos estamos viendo en las siguientes sesiones de clase, donde obviamente el tema central será la reforma constitucional. Muchas gracias.